Gracias por esta generosa invitación, por traerme a CEPAC. Realmente es un honor estar aquí solo unos días después de nuestras elecciones presidenciales, que, por cierto, pulverizaron a la oposición. Dicen que el globalismo muere en CEPAC. Estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. Pero si quieren que la globalización muera aquí también, tienen que estar dispuestos para luchar sin excusas contra cualquiera que se les oponga. Luchen por sus libertades, por sus derechos. El próximo presidente de los Estados Unidos no solamente debe ganar las elecciones, debe tener la visión, la voluntad y la valentía de hacer lo que sea necesario y por encima de todo debe poder identificar las fuerzas subyacentes que conspiran y van a conspirar, estas fuerzas oscuras que se aprestan a tomar su país. Quizá no lo vean aún, pero ya está ocurriendo. Quizá no lo vean tan claro porque a la gente se la entrena para que vea cambios lineales, no exponenciales, para no reconocer cuán pronto un problema puede salirse de control. Es como la metáfora del sapo en el agua caliente. Si esperan a que el agua hierva ya es muy tarde. La gente no se da cuenta, es la naturaleza, como el tema del sapo. La gente se torna complaciente y no se da cuenta de la realidad hasta que es muy tarde. El Salvador, por supuesto, es un país más pequeño y eh, diferencias aparte, hay similitudes con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros también teníamos múltiples problemas aislados en los 60 y los 70 y como país no nos dimos cuenta de la gravedad de los mismos hasta que la situación llegó a una guerra civil. Para cuando reaccionamos ya era muy tarde. Ya el agua había hervido, como en el caso del sapo, y nos tomó 50 años, dos guerras, 250.000 vidas y un tercio de la población desplazada y prácticamente un milagro para rescatar a nuestro país. Como su amigo, les advierto para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en los 60 y los 70. No es fácil recuperarse después que estalla la crisis. De hecho, todos los expertos decían que sería imposible. Y aparte de eso, ustedes no querrán esperar 50 años y esperar un milagro para salir de un desastre antes que hierva el agua. Algunos pueden decir que estoy exagerando, pero ciertamente podemos ver a una sociedad en declive, porque la nuestra tocó fondo hace décadas. Es como cuando vemos a alguien que se enferma. Al principio parece algo simple, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o una fiebre, pero si uno no ataca la enfermedad, esta se agrava y quizá después será muy tarde. Aún después de nuestra primera guerra en El Salvador, no nos dimos cuenta de los indicios de la Segunda Guerra Civil que se acercaba, la guerra de pandillas. Después que 1 millón de personas tuvieron que huir, algunos para venir a refugiarse en Estados Unidos, el expresidente Clinton deportó a muchos de estos pandilleros y criminales y quedaron libres. Reclutaron a miles de jóvenes salvadoreños para incorporarlos a las pandillas. Al comienzo parecían delincuentes menores, pero evolucionaron hasta convertirse en los matones inescrupulosos que conocemos hoy. Muchos de ellos realizan incluso ritos satánicos y eso está documentado. El gobierno de entonces no atacó la enfermedad, ni la siguiente, ni las que vinieron después.
Y esa enfermedad que comenzó con síntomas menores se fue agravando y se convirtió en un cáncer prácticamente incurable. Ya vemos los síntomas en los Estados Unidos. Las ciudades como Baltimore, Portland, Nueva York, por mencionar solo algunas, lugares donde las drogas y el crimen se han convertido en la norma y es algo que es aceptado y hasta promovido por el gobierno. ¿Cuánta gente joven han perdido ustedes en las calles de Filadelfia o San Francisco por el fentanilo? ¿Veíamos estos indicios apocalípticos hace años? ¿Pueden imaginarse qué va a pasar en los próximos años? Lo mismo ocurrió en El Salvador. En menos de una década, nuestra sociedad llegó a tener un gobierno paralelo, controlando elecciones. Todos los aspectos de la vida diaria de la gente estaban siendo controlados por las pandillas. La capital del crimen en el mundo. Es un título terrible. Librarnos de eso era lo mínimo que podíamos hacer para poder comenzar a pensar en reconstruir nuestro país. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys and prosecutors. Thank you. Thank you. Thank you. Estos jueces y fiscales corruptos estaban poniendo en libertad a los pandilleros. Este sistema corrupto estaba trabajando conjuntamente con la comunidad internacional, ONGs y las noticias falsas, como lo ven ustedes aquí en Estados Unidos. Burócratas tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quieren un espacio en la mesa, deberían postularse. Dejen que la gente vote. No será algo bueno si las elecciones son libres y justas. ¿Quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué él se siente en posición de dictar su agenda? Déjenme decirles algo. Soros y sus compinches propiciaron una guerra en El Salvador. Gracias a Dios, gloria a Dios, los salvadoreños se han inmunizado a su influencia. Nadie cree en sus mentiras. Hemos tenido elecciones libres y justas. Más del 84% de la gente votó para continuar con nuestras políticas. Una victoria singular en la historia del mundo. Nos dieron más que una supermayoría en el Congreso. 54 escaños de 60. 57 si contamos a nuestros aliados. Estamos hablando del 95% del Congreso. Piensen en eso. La gente de El Salvador
despertó y ustedes lo pueden hacer también. The global elites, they hate our Las society, élites and globales they fear yours. odian esto y le temen a la sociedad de The ustedes. people's free will to choose their leaders Le is temen something they a la despise. capacidad de la gente de elegir sus líderes, algo que desprecian porque no lo pueden controlar. You have experienced this firsthand here in the United States. Ustedes lo han Global experimentado elites aquí en control Estados Unidos. media, they finance Se campaigns, están district controlando los courts, to mention medios, a few. las campañas, a fiscales, por They solo abuse their mencionar power algunos. Están to abusando del persecute poder. political opponents. Persiguen a los In El adversarios Salvador, we políticos. don't weaponize our judicial En El system Salvador, to persecute nosotros no political usamos el opponents. sistema judicial como un arma The contra nuestros practice adversarios may políticos. sound familiar to you, but we Esto don't do quizá this les at suene all. familiar a ustedes, pero And nosotros who's no the hacemos dictator? eso. ¿Y quién es el dictador? The global elites, Las the élites global elites globales in the media, they work en in los medios conjunction, they run some stories and publish them, same pictures to reinforce their agendas. ellos tienen We estas know imágenes que strange usan para reactions here reforzar in su the United agenda. States. We deal with that in El Salvador too. That is En the El Salvador fue lo that you mismo. talk about? Wait, ¿Es de eso de lo que están hablando? I always criticize the defenders of institutionalism. Not because I don't Siempre think critico a los que defienden el institucionalismo. No es porque no crean en las instituciones, que son vitales para una democracia, sino porque me parece que es una hipocresía. Ellos no aplican para sí mismos los estándares que le quieren imponer a otros. Pero hay un componente aún más peligroso que el doble estándar. Las instituciones han sido creadas para servir a la gente. De algún modo, esa gente se olvidó de lo fundamental, algo más importante que las instituciones. Cuando se estableció el sistema judicial, fue por la necesidad de hacer justicia. Pero ahora parece que la supervivencia y el control de los jueces es lo importante. Y la necesidad de hacer justicia es una cuestión secundaria. Otro ejemplo, la policía se creó para establecer ley y orden. Entonces, que lo hagan. Pero ahora, algunos policías temen hacer su trabajo por temor a las consecuencias. Debería dárseles la capacidad de cumplir su función primordial y para poder cumplir con su misión. Si la policía fue establecida para tener ley y orden, hay que dejar que la policía establezca la ley y el orden. Si el sistema judicial fue establecido para hacer justicia, entonces que haga justicia. Hay que proteger su propósito a toda costa. Lo mismo se aplica a la prensa. Que la prensa sea libre. La democracia necesita una prensa libre. Pero para disfrutar de eso, los reporteros tienen que cumplir su responsabilidad. Deben reportar los hechos, no ser títeres de quienes lo financian o financian a sus organizaciones para las que trabajan. La libertad de expresión siempre debe estar protegida. Creemos en la libertad de expresión. La libertad de expresión siempre estará protegida, pero no digan ser periodistas y lo que son es activistas. No se declaren independientes si ustedes son dependientes. Esas instituciones sagradas se han apartado de la razón para la que fueron creídas. No están defendiendo las instituciones.
we should defend the principles that Tienen que created those defender los institutions in the first place. principios bajo los que se crearon estas instituciones. It's troubling to see that this is Es happening everywhere, preocupante not only in El ver que esto Salvador and the United sucede States, it's en todas happening partes, everywhere. no solo en El Salvador o en But Estados even Unidos, here, en todas in the partes. United States, in the most Pero powerful incluso aquí country en in the los world, Estados Unidos, even here, el país más it's happening. poderoso del mundo, aún aquí está ocurriendo. America should listen to these words, not Estados because the Unidos debe El escuchar Salvador estas should be palabras replicated here, no but porque because deban this is a emular el specific modelo de El example Salvador, applied sino to porque any estos son nation ejemplos that has específicos lost aplicables a or is cualquier losing its nación way. que haya perdido el camino. Ask yourself why this is happening. Who Pregúntense supports por qué está ocurriendo it, esto. and ¿Quién lo whether it's apoya? by ignorance or by choice. ¿Es ignorancia o es algo voluntario? Fight it. Fight it with all Y your tienen heart que and soul, combatirlo and be the beacon of con hope. alma y corazón y ser faros And de be the esperanza. beacon of hope that your Deben family ser brothers with all their faults like every el human foco de being esperanza has, que sus live for próceres your country. concibieron para su país. Fight for your freedoms, for your rights. Luchen por Fight su for the libertad, original por purpose sus of derechos. these institutions, Luchen por el and not their propósito mere original de estas existence. instituciones, no solo Still por not su too late, it can be existencia. done. No es muy tarde. Es hora de borrar estos paradigmas sin sentido. Si ustedes abren su mente, pueden hacerlo. This shift is an extremely dangerous trend that undermines these institutions. Effectiveness and their credibility is at stake. La credibilidad está en juego, aquí It's a warning for y en the todas cleansed partes. Esta es una advertencia. to their foundational principles, Deben adherirse al principio fundamental purposes, and denounce y a los new propósitos institutionalism. de estas nuevas instituciones. Now, you would think that's it, as it wasn't enough. Ustedes pueden decir, ¿qué es esto? Como si no fuera suficiente. Pero hay más. Other symptoms that are even more difficult to Hay diagnose. otros síntomas For instance, the financial difíciles de situation diagnosticar. in the United States. Por ejemplo, la situación financiera de los When I talk to Estados my Unidos. conservative friends right here, Cuando hablo con mis amigos conservadores aquí, the problem is high taxes. siempre me dicen que el problema son los altos impuestos. Of course, No es así. taxes are extremely high here in the United States. Por I supuesto que give los you that. impuestos son muy altos en Estados Unidos. Es verdad, tienen razón en eso. That's not the real problem. Pero ese no es el verdadero Not problema. the high taxes themselves. El problema no está en los altos impuestos, Funding the government. sino en el hecho de que estos impuestos no están costeando las funciones del gobierno. Y con todos esos altos impuestos, But even those taxes, mucho más altos que en otros lugares del mundo, so who's financing esos fondos government? no Is están financed costeando al gobierno. by treasury bonds. El gobierno se está financiando con bonos del tesoro. And who buys the treasury bonds? ¿Y quién compra los bonos del tesoro? The Fed. Mayormente la Reserva Federal. Buy them. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Imprimiendo dinero. What backing does the Fed have? For that ¿Pero con money? qué respaldo? The treasury bonds ¿Con qué themselves. respaldo se imprime ese dinero? Con los mismos bonos del tesoro. So basically, you finance the government by printing money. Básicamente, están financiando al gobierno imprimiendo dinero en el aire. Someone could ask, well, so if the Alguien government pudiera can print preguntarse, unlimited dice, amounts of money, bueno, si el gobierno puede imprimir dinero sin límite, why did they collect taxes? entonces ¿para qué cobran impuestos? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can Bueno, la teoría tiene sentido. why would they need taxes? Si pueden imprimir dinero sin The límites, answer ¿para is qué simple, quieren but it's impuestos? very shocking. La respuesta es simple, The pero real es problem is that you sorprendente. pay high El taxes verdadero problema only to es que ustedes uphold pagan the illusion altos that you're impuestos funding the solamente government para with que federal tengan la ilusión que están sufragando al gobierno. But it's true. Es la verdad. Government is funded by money printing. El gobierno se está financiando con el dinero que imprime
Papel respaldado con papel. Una burbuja que inevitablemente va a tener que estallar. La situación es incluso peor porque la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo no aceptan que esto es una farsa. El dólar va a caer y con él la civilización occidental. Si el próximo presidente de los Estados Unidos no hace los cambios necesarios, estructurales, tarde o temprano la burbuja va a estallar. No cometan los errores que cometimos en los 60 y los 70. No dejen que el agua llegue a hervir. Estos problemas no se resuelven solo ganando las elecciones. No van a desaparecer cuando se conozcan los resultados electorales. Se va a requerir una revisión integral del gobierno. Va a haber que tomar decisiones difíciles, como hicimos en El Salvador desde 2019. Ya se están viendo los resultados. Va a ser difícil, el sistema se va a resistir, pero ustedes tienen el derecho de determinar su propio destino. Los salvadoreños hicieron lo mismo. La decisión sobre el futuro de nuestro país es nuestra. Sin que nos digan, nosotros hicimos lo impensable. Transformamos al país de la nación más peligrosa del mundo a la más segura del hemisferio occidental. Gracias. Lo hicimos enfrentándonos a las élites globales. Dijimos, ya no más. Y ese es mi mensaje para ustedes. Luchen, porque al final van a haber resultados. Ha sido así para nosotros. Y van a recuperar a su país. Dios los bendiga. Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. Dios bendiga a El Salvador y al futuro de nuestras naciones. Muchas gracias.